¿cómo les va? Vamos a conversar hoy sobre la dictadura, la última dictadura militar en la Argentina, asimisma denominada como proceso de reorganización nacional. Hay una bibliografía básica que los informa en general de los aspectos de ese proceso histórico, en el capítulo 7 de Luis Alberto Romero. Ahí Romero atiende en una visión global de la dictadura y de sus planes políticos y económicos, trata justamente, por un lado, la cuestión del genocidio y el terrorismo de Estado, o el plan sistemático de eliminación de la base subversiva que había en términos de la dictadura, de los militares de la dictadura en la sociedad argentina. Por otro lado, y a eso lo llama el genocidio, por otro lado, hace dos distinciones entre lo que él llama la economía real y la economía imaginaria. Cuando habla de la economía imaginaria, habla de lo que significaron los planes económicos de la dictadura en el gobierno entre el 76 y el 83, hasta la transición democrática, en el sentido de transformar la economía para dejar, ya lo vamos a conversar un poquito más, pero para dejar atrás un periodo que de 30 años, y así se explicitaban los discursos del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oz, un miembro de la antigua oligarquía argentina, los Martínez de Oz, cuando estudiamos las formaciones de los latifundios en Argentina, aparecen antiguamente, ya desde el siglo XIX, exponentes de esta familia. Bueno, Martínez de Oz, que fue el principal hacedor de las economías de la dictadura en el gobierno, tenía un plan de dejar atrás todo lo que había significado, en sus propias palabras, los fracasos económicos de los últimos 30 años en la economía argentina. Y si del 76 sacamos para atrás los últimos 30 años, coincide justamente con el ascenso del peronismo. Por lo cual va a haber una reacción importantísima en términos económicos, en términos financieros, a todo lo que había significado el intervencionismo del Estado en tiempos del peronismo, en función de la ampliación de la base distribucionista, del criterio distribucionista de la economía nacional, con sus aplicaciones. Cuando habla de la economía real, Romero hace referencia a la destrucción y la concentración. Cuando habla de destrucción, habla claramente de lo que significó el comienzo, así como desde la década del 30. Argentina había vivido distintas fases hasta después del desarrollismo en los años 60, del modelo ISI, es decir, del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Lo que va a generarse a partir del proceso, del autodenominado proceso de reorganización nacional, es la destrucción de la industria nacional, lo que en términos de economía concreta se traducía en una ampliación de la base del mercado externo, una liberalización del mercado externo, una valoración de los productos extranjeros por sobre los productos nacionales. Si ustedes buscan, probablemente ya las hayan visto en sus etapas anteriores de formación, de educación, hay conocidísimos spots publicitarios. Uno que me viene a la cabeza es el de la silla. Hay una silla siendo manipulada por un varón, me parece, en el que esa silla se destruye al momento en que se cae, que se usa, qué sé yo, y dice, esta es la industria nacional.
Y sin embargo, la silla fuerte, la silla que dura, la silla que es buena, dice, esta es la industria extranjera. Como este discurso, hay un abundante discurso y de implementación de políticas económicas en función de la protección, de la desprotección de la industria nacional y de la liberalización al mercado externo y a la importación de industria extranjera. Esto trajo consigo la marcha atrás de más de 40 años de industrialización en Argentina, lo que en términos sociológicos y económicos se habla como el comienzo del proceso de desindustrialización. Y la desindustrialización trae consigo el proceso inverso que habíamos visto en las etapas anteriores, en la clase del 30, cuando uno analiza el peronismo. Cuando se producen procesos de industrialización, se traducen en general en políticas de empleo, en ocupación de mano de obra, y eso había generado toda hasta una modificación en el sistema poblacional y de ocupación del espacio territorial en Argentina, al que ya hemos hecho referencia desde los años 20, 30 en adelante, y que había dado por resultado la formación del peronismo y todas sus consecuencias, entre otras cosas. Entonces, economía real versus economía imaginaria en términos de Romero. La economía imaginaria es la del proceso de transformación económica a la que Martínez de Hoz va a hacer referencia como ministro de Economía. Y les voy a leer una cita. Dice, dejemos de hablar a los máximos representantes gubernamentales de la alianza entre la burguesía y el gobierno de la dictadura. El ministro de Economía Martínez de Hoz, en su discurso de la Conferencia Monetaria Internacional celebrada en México en mayo del 77, dijo que la trayectoria de la Argentina se ha modificado después del 24 de marzo del 76. Pero esta transición significa un poco más que un simple cambio de gobierno. Siguen las comillas en la palabra de Martínez de Hoz. Ella constituye la transformación de la estructura económica y política y económica social que fue esa del país durante casi 30 años. Quiere decir, hay una intencionalidad clara de poner de manifiesto que los últimos 30 años han sido perniciosos para la economía nacional y que se producirá un cambio en ese sentido. Y el cambio que se produjo en ese sentido tenía como objetivo una transformación real de la economía, pero eso dio como resultado crecientes índices de especulación financiera. Habrán escuchado hablar en más de una oportunidad de la bicicleta financiera, crecientes durante la dictadura, crecientes índices de especulación financiera, crecientes índices de desindustrialización y un comienzo de aquí en adelante, junto con los procesos de desindustrialización, de crecimiento del desempleo. Todo eso, ¿por qué? Porque en función de lo que empezaban a hacer en aquel momento, estamos hablando de fines de la década del 70, los proyectos neoliberales que tendrían como máximo exponente a Margaret Thatcher en Inglaterra y como, digamos, su adalid y su primer exponente a comienzos de los años 80, ya durante todos los fines de los 70, con el proceso del crecimiento del pensamiento neoliberal, había dos premisas fundamentales. En primer lugar, que el estado de bienestar debía ser echado por tierra, que el estado que crece en función de la distribución económica es pernicioso para los modelos históricos a largo plazo en la economía,
y que entonces, en definitiva, había que achicar al Estado en sus intervenciones respecto de la economía. Y cuando decimos esto, también es necesario pensar en que lo que desde ese momento empezó a llamarse como lo contrario al neoliberalismo, el populismo. Como verán, hay muchas palabras que empiezan a aparecer en este momento de la dictadura y que nos han sonado ideológicamente y que siguen sonando recientemente en los discursos políticos. Lo que había que hacer era impedir el populismo en términos de este neoliberalismo naciente. Y impedir el populismo significaba dar por tierra con el Estado benefactor, terminar con lo que también había significado en términos del Estado benefactor con los mercados protegidos y con las industrias subvencionadas. Ningún tipo de subvención, ningún tipo de nacionalización de empresas, que había sido la política económica más importante del peronismo. Por eso también el discurso de los últimos 30 años. Hace pocos años escuchábamos el discurso de los últimos 70 años. Eso de dar por tierra con las políticas económicas de los últimos 30 años, en términos de Martínez de Oz y de su equipo económico, significaba terminar con esa intervención en términos de un Estado distribucionista en función de la implementación de determinadas prerrogativas económicas para lo que podríamos decir en términos generales la gran burguesía. En estos términos plantea Hugo Quiroga, yo les voy a subir el capítulo de Hugo Quiroga de la Nueva Historia Argentina, porque Quiroga es un politólogo de la Universidad de Rosario que hace referencia a los aspectos institucionales que en el capítulo de Romero están un poco desatendidos, y para la visión que tiene la materia en general estaría bueno que los conocieran, y a eso vamos a hacer referencia en unos minutos. Me olvidé de mirar el tiempo. No importa, seguimos. La idea de Quiroga es que los planes económicos de este neoliberalismo naciente, encarnado en la figura de José Alfredo Martínez de Oz, ministro de Economía, y con el total apoyo de la Junta Militar en el gobierno, era el comienzo de dejar atrás explícitamente y en políticas económicas los resultados de ese Estado distribucionista. Otro aspecto, entonces había que, desde todo punto de vista, había que achicar el Estado en lo económico, pero agrandar el Estado, y esto es una interpretación mía, pero había que agrandar el Estado en términos de la intervención en función de silenciar a la sociedad en lo que había significado el crecimiento de la participación política y el crecimiento también de la violencia política, que no venía únicamente de parte de los partidos políticos, sino también en manos del Estado, desde el 55 en adelante, y esto hay que decirlo con toda claridad, de achicar, de silenciar a la sociedad, en el sentido de silenciar a la sociedad, el Estado creció. Y creció en tanto lleva adelante un plan sistemático de violencia organizada y de violación de derechos humanos que se iba a traducir en el lamentablemente conocido por todos ustedes procesos del terrorismo de Estado durante la última dictadura, con lo que significó en vidas humanas, en vidas humanas que no solo eran presentes en ese momento, sino en vidas humanas de recién nacidos que vieron coartada su identidad, y lo que sería
todo el proceso de violación sistemática de los derechos humanos desde las estrategias, digamos, de algún modo, llevadas a cabo en la ESMA y en los distintos centros de detención clandestinas, la escuelita de Neuquén, la escuelita de Bahía Blanca, bueno, todo lo que significó el terrorismo de Estado. En esos términos, el Estado crecía, el Estado no se achicaba, el Estado tenía una presencia cada vez mayor en el silenciamiento de esos grupos de jóvenes que a inicios de los 60 se habían movilizado para poder llevar a cabo un cambio en la sociedad. Los caminos que llevaron a ese gran contenido del cambio en la sociedad, a que muchos de esa lucha fuera armada de parte de esos grupos políticos, es otro cantar. Lo que sí tenemos que tener cuidado cuando hablamos de la cuestión del terrorismo de Estado es de no caer en lo que ha sido llamado la teoría de los dos demonios, que es la que implementó la propia junta militar en el gobierno, y es a la violencia política anterior de los grupos terroristas y subversivos, el Estado, o sea, a este primer demonio, el Estado viene a responderle con el acallamiento, la muerte de la subversión. Digo, nunca es de igual importancia la responsabilidad que se tiene desde el manejo de los medios del Estado en función de lo que sea. Y en estos términos del terrorismo de Estado, la responsabilidad del Estado en función de los medios físicos del ejercicio legítimo de la violencia, y acá diríamos autolegitimado del ejercicio de la violencia en un golpe de Estado, no tiene nada que ver con esa teoría de los dos demonios. Un tema apasionante, absolutamente doloroso, al que no vamos a hacer más referencia en este momento. Sí es importante, también es importante, no sí es importante, también es importante que pensemos cómo se autolegitimó el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 en el poder. ¿Qué elementos de esa realidad nacional de ese momento hicieron que ese golpe no solo sea un golpe militar, sino que, y ya al cabo de tantos años que han pasado, se habla cada vez más del golpe como el golpe cívico-militar? Una vez más, lamento tener que decir en pocos minutos cosas que trabajaríamos en mayor profundidad. Pero en verdad he quedado esperando de muchos de ustedes consultas sobre estos contenidos para poder seguir conversándolo y no he recibido. Digo, ¿cómo se autolegitima el golpe? Lo primero que hay que decir es que el golpe va a llevar a cabo, y yo les voy también a colgar dos documentos que son importantísimos. Uno es la proclama de la Junta Militar a 2 días del golpe. Como los otros golpes de Estado, debe tener un documento que autolegitime esa intervención en la política nacional, y eso es la proclama, si no me equivoco, del 26 o del 27 de marzo, a 2 o 3 días del golpe. Ese es un documento importantísimo en el que dicen: nosotros venimos como militares, salvadores de la patria, a poder subsanar este vacío de poder. En ese sentido hablaban, haciendo referencia a los últimos tiempos, después de la muerte de Perón, del gobierno de su vicepresidenta y esposa Isabel Martínez de Perón, de la mano de
López Rega, y del ascenso también de la violencia política desde la AAA, que también estaba en manos del Estado. Ellos consideran, el golpe de Estado, los militares en el poder, consideran que el vacío de poder y la violencia política desatada necesita una intervención de estos salvadores de la patria. En esos términos se lleva a cabo la proclama de esos 2 o 3 días posteriores, en el que ellos dicen, bueno, por esto venimos a intervenir en la política nacional. Pero por otro lado, el Estado, y es otro documento que les voy a colgar, el golpe de Estado se autolegitima, no, se va a dar forma institucional, y esto es muy importante, con un estatuto que le confiere al gobierno de la Junta Militar en el poder. Yo acá estoy dando algunas cosas por obvias, pero bueno, entiendo que las deben conocer. El golpe de Estado instaura como gobierno una junta militar constituida por los 3 comandantes en jefes de las 3 Fuerzas Armadas y el ejercicio de la presidencia en uno de ellos. Las 3 Fuerzas Armadas, Ejército, Armada Argentino, la Marina y la Fuerza Aérea. La primera junta militar eran Videla, Macera y Agosti, en función de estas 3 armas que acabo de nombrar, y a Videla le confieren la presidencia de la nación. Todo eso estaba dicho en un estatuto. Y también ese estatuto generaba una comisión de asesoramiento legislativo, o la CAL. Esa comisión de asesoramiento legislativo también iba a estar integrada era una comisión, o sea, un gobierno colegiado, que iba a estar integrada por 3 miembros de cada una de las Fuerzas Armadas, más asesores externos. Y en este sentido es que empezamos a hablar de los términos del golpe cívico-militar. Los militares, a partir del 24 de marzo del 76, no se mantuvieron en el poder únicamente por la fuerza de las armas. Hubo además una fuerza de un número importante de población que apoyó esa intervención militar, que apoyó con su intelecto, con su creación y con su poder económico, con su difusión de ideas, estoy hablando de la prensa, con su silencio, estoy hablando de las cúpulas de la Iglesia Católica. Mucha población contribuyó a la legitimación del golpe. Por eso se habla de esos términos de un golpe cívico-militar. Pero el estatuto de lo que hablaba era de la conformación de un gobierno que confería, y esto es muy importante, ¿cómo se autolegitima? Por empezar hablando de lo del vacío de poder, del caos económico y social y del peligro de la subversión terrorista. Esto va a hacer que se asegure la idea de que la intervención del poder militar una vez más es necesaria, como había sido necesaria en el 30, en el 43, en el 55, en el 66, salvo que este golpe, también en términos de Hugo Quiroga, es más semejante a alguno de esos procesos que a otros. No nos vamos a meter porque no tenemos tiempo. Pero sí hace Quiroga una distinción entre los golpes anteriores y, por ejemplo, sí hace referencia a lo hermanados que están ideológicamente el golpe del 55 y la autodenominada Revolución Libertadora que puso fin al peronismo y el golpe del 76. Bueno, ¿cómo se autolegitima el golpe? ¿Y qué carácter le va a dar a la estructura institucional del Estado que está fundando? Porque eso está bueno también, que pensemos que como salvadores de la patria,
se sienten en una etapa fundacional del Estado, y por eso llaman al proceso, entre comillas, proceso de reorganización nacional. Miren, muchachos, venimos a reorganizar este caos económico y social, esta violencia de la subversión terrorista y este Estado populista que dio por resultado lo que ya conocemos y el vacío de poder. Entonces, frente a eso se sienten, por un lado, fundacionales. Institucionalmente, la Junta Militar va a tener la totalidad del poder. Quiere decir, probablemente sea como obvio, pero no quiero dejar de mencionarlo. Hay una suspensión de la Constitución Nacional. La Junta Militar se autoatribuye poder constituyente, por tanto, y en ese poder constituyente es que va a nombrar a esa comisión de asesoramiento legislativo. Pero el poder constituyente último lo tiene la Junta Militar. Quiere decir, hay una suspensión clara de la Constitución, de las garantías constitucionales y, por tanto, de la capacidad del Parlamento de hacer leyes y la disolución, claramente, del Parlamento. Ahora, junto con ese poder constituyente, la Junta se va a dar a sí misma un poder de superintendencia. ¿Y esto qué significa? Que se va a autoatribuir las jefaturas que en general pertenecen en la Constitución Nacional al presidente de la Nación y que en muchos casos debe ser asegurada con aprobación o no del Parlamento, pero el presidente de la Nación va a tener la jefatura de las Fuerzas Armadas, la facultad de declarar la guerra, la facultad de declarar el estado de sitio, todas cosas que tenían que ver con la intervención del poder de un presidente o la intervención también del Parlamento en la Constitución Nacional. Además, como árbitro superior de la política, va a tener competencia legislativa última, o sea, esa comisión de asesoramiento legislativo que genera en el estatuto, lo que va a dar por resultado es que sea solo un órgano consultivo y hacedor de las leyes, pero esas leyes serán puestas en funcionamiento con la forma de decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Bien. Por otro lado, va a haber una intervención en todos los niveles de gobierno. La Junta Militar no vino solo a reemplazar la presidencia de la Nación. Hay una intervención en los niveles también, provinciales y municipales, por lo cual se produce una modificación en todas las estructuras a niveles del Estado en manos de los llamados interventores. Había un interventor de las provincias y intendentes que también eran interventores en las ciudades. Desde lo ideológico, va a haber dos o tres fundamentos, además de estas cosas que estamos diciendo, dos o tres fundamentos más en función de cómo legitimar y cómo institucionalizar el golpe. Uno, indiscutido, es el contenido autoritario del gobierno. Y cuando hablamos de autoritarismo, no hablamos solo de lo que significa el ejercicio de la violencia o el empleo de la fuerza, que fue. Cuando hablamos de autoritarismo, además estamos haciendo referencia en cómo se genera todo un sistema que es intolerante de la discusión, que rechaza la participación social, ni hablar la participación política, y que deslegitima cualquier tipo de intervención en la opinión que no venga de la propia decisión y la gestión del Estado. Y al estar respondiendo así a cómo definir autoritarismo, que es bastante amplio, estamos dando lugar a pensar que ese propio autoritarismo, que era el contenido
básico ideológico del gobierno que se instaura con el golpe, iba a dar lugar paralelamente a esa especialización en el ejercicio de la violencia. De modo que la intensidad y la crueldad de la violencia, que iba a alcanzar la violencia ejercida por el Estado, iba a dar por resultado el proceso al que hace unos minutos atrás hacíamos referencia. Bueno, también se forma, lo que sucede durante la dictadura es que hay una creciente centralización del poder, y esa centralización del poder tiene que ver con grupos de prensa que van a ser aliados cuando se revisan los... Por eso está bueno, si quieren ver, se los voy a colgar el capítulo de Quiroga, en la Nueva Historia Argentina, porque ahí hace referencia a cómo hablaron del golpe los principales diarios del momento. No me acuerdo ahora de memoria, pero lo que hacían era legitimar esa intervención militar, como había pasado en otros golpes anteriores. ¿Quiénes son los interlocutores en ese proceso de centralización del poder? Pues serán la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, Carvap como una otra sociedad de productores primarios que es de la provincia de Buenos Aires y que también representa a los latifundistas. El tema es que la Junta Militar, con esos interlocutores, con la gran prensa, con la cúpula de la Iglesia, con el acallamiento explícito de los partidos políticos, en su suspensión como actores políticos de hecho, pero también en la deslegitimación de lo que significa, por el contenido autoritario que estábamos diciendo, del golpe, en la deslegitimación de lo que significa la participación política en general, en base a la intermediación de los partidos políticos, esa centralización del poder va a ser cada vez mayor. Bueno, también tendríamos que decir que hay toda una cuestión del control estatal en todos los niveles del Estado, que va a ser absolutamente férrea y que va a modificar las relaciones que la sociedad en general tenga con el Estado. Y que va a ser, lamentablemente también, en cierto modo, fundante, y en eso salió bien la idea fundacional, de las reacciones que la sociedad tenga respecto de esas acciones de este Estado que acalla, que crece, como decíamos hace un rato, y no solo en la intervención del acallamiento de la subversión terrorista, sino en el acallamiento de otros niveles más imperceptibles de la participación social, en el que sectores sociales que no estaban políticamente comprometidos, adherían, explícitamente comprometidos con algún grupo o partido, adherían a esta intervención militar como lo que había venido a poner orden en este estado de cosas anterior. Esto de lo que estamos hablando hasta este momento es lo que caracterizó a todo el periodo de lo que Quiroga llama el videlismo, o Videla como presidente, pero después no solo esa junta militar, después va a reemplazar a Viola, o va a haber 3 presidentes más en la dictadura militar: Videla, Viola, Galtieri y Vignone. Vignone va a ser el último presidente desde el 1 de julio del 82 hasta la transición democrática. A Vignone, en un momento de agotamiento de todos estos discursos que estamos diciendo, porque han pasado 7 años, 6 años, 7, sí,
Han pasado 6 años de intervención militar y de proceso de reorganización que en muchos aspectos no ha dado resultado, porque ha habido una movilización política de la sociedad, porque ha habido un desenmascaramiento, en parte desde el año 77, cuando se cumple el golpe, un año del golpe militar. Rodolfo Walsh, al que ustedes deben conocer, escribe la carta abierta a la Junta Militar. Antes de ser conocida esa carta, Rodolfo Walsh desaparece. Pero desde las primeras voces de las que son paradigmáticas la intervención de la carta abierta de Rodolfo Walsh, a las primeras marchas de las Madres de Plaza de Mayo y los primeros reclamos de las Madres de Plaza de Mayo y de los otros organismos de derechos humanos que no acallarán sus voces aún frente a la desaparición como de madres, como sucedió, y de organismos de derechos humanos políticamente comprometidos o desde algunas de las iglesias, como es el ejemplo de los padres palotinos, por ejemplo, que fueron asesinados en la iglesia de San Patricio, porque estaban siendo incómodos en un discurso de reivindicación de derechos humanos. Todo este discurso de reivindicación de derechos humanos y reclamo por el retorno a la democracia se va a hacer muy fuerte a partir del año, en el 80, viene una comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a hacer una inspección a pedido de madres, y a partir de ahí empiezan a hacerse muy fuertes los reclamos por la reivindicación de los derechos humanos, la aparición con vida, el reclamo por los primeros niños desaparecidos, ahora sabemos, apropiados, y todo lo que significa por los presos políticos, en función, a disposición, como se decía, del Poder Ejecutivo Nacional, que estaban 5 años presos por haber sido militantes en un barrio, y por proteger derechos de poblaciones vulnerables, por ejemplo, sean o no sean militantes de partidos, lo que no hacía de esa militancia que fuera más o menos legítima. Quiero decir, el reclamo por el retorno, por el fin a la violación de los derechos humanos, se empezó a hacer sentir fuertemente a partir del año 81. Otro proceso de agotamiento, 80 y 81, otro proceso de agotamiento del golpe va a ser la guerra de Malvinas. Claramente, ustedes lo habrán visto, ese proceso de reconquista de Malvinas que nos llevó a la absurda guerra frente a una de las fuerzas armadas más importantes del mundo en ese momento, con la alianza de la más importante del mundo en ese momento, que era Estados Unidos. Nos llevó ni hablar de las pérdidas humanas y de lo absurdo de lo que significó esa guerra, pero condujo en la figura de Galtieri a un proceso mayor de agotamiento del golpe. Entonces, se iban sumando el fracaso de esa reorganización económica, los reclamos por los derechos humanos, la derrota de Malvinas y las voces que se hacían sentir en función de todo eso, y un inicio de los partidos políticos del reclamo por el retorno a la democracia. En función de todo esto, el 1 de julio del 82, y enseguida a 20 días de la rendición de Malvinas, la rendición argentina en Malvinas, el golpe va a señalar como presidente, se disuelve la Junta Militar, y se va a designar como presidente a Reinaldo Viñones, que es el último presidente de la dictadura militar, y no lo quiero llamar proceso de reorganización nacional, es deliberadamente, es el último presidente de la dictadura militar,
y es quien va a ser encargado de parte de la percepción del propio agotamiento del modelo por parte de los militares, va a ser el encargado de la transición democrática. En este sentido, y acortando todos los caminos, se van a producir las elecciones presidenciales del 30 de octubre del 83, que darían el triunfo del Partido Radical y del presidente Alfonsín. Como otras veces, en apretadísima síntesis, que no sé cuántos minutos ha durado, me voy a querer morir cuando tenga que transportar la clase a otro sistema para poder colgárselas. Esto es lo que ustedes estaría bueno que conocieran. Voy a colgarles el capítulo de la Nueva Historia Argentina de Quiroga para los que deseen agregarlo al capítulo de Luis Alberto Romero, y les voy a poner el documento de la proclama del golpe y el estatuto del golpe. Nos vemos.